sobre los agentes, ¿verdad? Y bueno, digo los contextos, los agentes y la transversalidad. ¿Sí? Así que vamos a escuchar el fruto de la primera mesa. Buenas tardes. En la mesa número 8, en donde estuve, fue una experiencia muy enriquecedora, porque a pesar de que la mayoría coincidimos en la realidad, mirábamos diferentes consecuencias. Nosotros vimos que en los niños bautizados el problema particular que teníamos era en los padres y en los padrinos. Los padres buscan bautizar en una forma express, donde den menos pláticas, donde el bautismo sea de 5 minutos, no importa cuánto paguen. Escogen a los padrinos que son de fuera o aquel que puede pagar el evento. Los formadores no tenemos una claridad o una unificación en la formación, y eso da un problema porque siempre buscan al formador que da menos plática. Los retos a los que nos encontramos fue trabajar con los padres de los niños en conjunto y seguir dando seguimiento a la formación. La preparación del equipo encargado de la iniciación a la vida cristiana, detectar los líderes juveniles y los jóvenes que necesitan una formación más integral con acompañamiento humano y doctrinal. Tener una espiritualidad, un especialista en la salud mental para poder atender a personas que participen en los diferentes grupos parroquiales y a sus asistentes. Y las propuestas son la programación de escuela para padres, al menos una vez al año, que ya está la propuesta, falta nada más implementarla en las diferentes parroquias. La formación integral de los agentes de pastoral y crear espacios de diálogo para las diferentes etapas de las personas. Esa fue la primera parte. Buenas tardes. Para nosotros el grupo 2 creo que fue una experiencia muy positiva para ver las diferentes maneras de pensar y de ver, ver el panorama de abajo hacia arriba, arriba abajo, un lado al otro. Sobre las primeras iluminaciones se hablaban respecto a la celebración, compromiso de vida cristiana y sacramento de la confirmación. Creo que concluimos entre coordinadores de movimientos, seminaristas, vida consagrada y sacerdotes, que hace falta una formación de la catequesis para el sacramento de la confirmación, que no basta con 1 hora, 2 horas de preparación, sino que dar una formación un poco más completa e integral para que las personas conozcan el verdadero significado del sacramento, qué es lo que reciben y qué es lo que piden. Por otra parte, también creo que hace falta unificar los criterios para la administración del sacramento, no que alguna parroquia pida esto, otra parroquia pida lo otro, sino que tener la unificación de esto. Y los desafíos que se proponen es tener una catequesis integral y sobre todo el desafío de eso, de unificar criterios en el sentido tanto como los padres, secretarios, etc. Por otra parte, también nos tocaba compartir de las diferentes realidades que tenemos en nuestra diócesis, como los migrantes, personas de campos agrícolas, igual personas con capacidades diferentes. Creo que son pastorales que se han buscado cómo trabajarlas y cómo atenderlas, pero sí falta conocimiento para ello, sí falta una formación y una preparación. Y sobre todo creo que en ese sentido es enfocarnos en la dignidad de la persona humana. Ya sobre los agentes de iniciación a la vida cristiana, encontrábamos también realidades dentro del seminario y sobre la vida consagrada. Nos damos cuenta de la realidad que hay falta de vocaciones, entonces es importantísimo fomentar y crear una cultura vocacional, tanto en los movimientos, grupos de jóvenes, como en las familias, porque la familia es el primer seminario y es la primera casa de formación a la vida religiosa. También optar por un acompañamiento no en masas. Las masas son importantes porque captas
a las personas, a los jóvenes, pero un acompañamiento que sea meramente personal, estar atento con el joven, incluso con las familias, porque las familias también llevan un proceso para ello. Igual, se hablaba de la formación integral en las diferentes casas de formación, pero que hay veces que buscan alzar una de las diferentes áreas como humana, espiritual, pastoral, intelectual, y se descuidan las otras tres. Entonces buscar que sea íntegro, igual para los criterios de aceptación para jóvenes, para el seminario o congregaciones de la vida religiosa. A veces se les hacía tantos exámenes, estudios y todo, pero se descuidaba la parte también querigmática. Entonces había jóvenes que entraban al seminario o a las casas de las religiosas, pero no habían tenido un encuentro meramente con Cristo. Habían pasado los psicométricos, pero no el encuentro o tenido el querigma. Y ya por último, se nos planteaba también la transversalidad sobre la IBC en la estructura pastoral de la diócesis, y vienen prácticamente muchísimas realidades, pero llegamos a la conclusión de que hay un desconocimiento para trabajar sobre ellas. Faltan ministerios laicales que pudieran implementarse en nuestra diócesis, y pues la parte de la aceptación, creo que como hay desconocimiento, no se acepta porque no hay algo que nos compruebe, nos prueba que va a funcionar, pero creo que pues es parte de esto, de salir de la frase de que es que siempre lo hemos hecho así. O sea, implica un cambio, y el cambio implica esfuerzo, tiempo y dinero que no tenemos. Entonces es parte de tenemos que salir de la zona de confort, y creo que como conclusión es eso. Esperemos que ya el Padre Jesús Héctor y el equipo pues traiga propuestas ya para empezarlas también a poner en práctica. Buenas tardes, mi nombre es Marisol. Bueno, primeramente pues agradezco a Dios que nos permita estar en estos espacios de reflexión, que nos permite ser luz y acompañamiento en nuestras comunidades. En nuestra mesa fue muy reiterativo escuchar las palabras falta de formación, compromiso, organización y unificación de criterios, contenidos y herramientas pedagógicas y tecnológicas en las tareas que prestamos como agentes de pastoral. Nos llevamos primeramente pues nuestro cambio personal, ¿sí? Asumir el reto, ¿verdad? A los nuevos desafíos que se nos presentan. No perder de vista a la persona y su realidad, que más que conceptos necesita un encuentro con Cristo, acompañarla en su situación de vida. Nos toca tanto a los párrocos como a los laicos comprometidos o de los agentes de pastoral dar seguimiento a todas las propuestas y evaluación de los procesos que surjan de esta asamblea diocesana, y que no ocurra como en otras experiencias, de que lleguemos a nuestra parroquia y archivemos bajo llave todo esto que estamos viviendo. Buenas tardes. En el equipo pues vimos en cuestión de los sacramentos de la iniciación cristiana. Dentro de este nuevo paradigma pues encontramos en el equipo que pues cada vez tenemos menos catequistas, menos catequizandos, no hay un proceso catecumenal, y por lo tanto cada quien lo hace como Dios le da a entender. Existe también, no en la mayoría, pero sí un gran desconocimiento de este proceso catecumenal. No se tiene un reglamento uniforme para todas las parroquias, que creo que es una de las cosas que queremos que salgan de fruto de esta asamblea. Tenemos algunos retos, y dentro de esos retos pues los hacemos como propuestas en cuestión de los sacramentos de la iniciación cristiana con este nuevo paradigma, que se hagan subsidios claros para las diversas realidades. Ya ven que tenemos lo urbano, los discapacitados, los ancianos, etcétera, etcétera, lo rural, la serranía, etcétera, etcétera. Y también otra de las propuestas es que se forme a los formadores de este nuevo paradigma,
y tener mayor conocimiento del proceso catecumenal. Otra de las cosas dentro de los temas fue lo de los interlocutores. Pues también proponemos y tenemos varios desafíos, por ejemplo, en el ambiente urbano, cómo hacer que sea más atractiva la formación y cómo acercarlos de una manera más certera a Dios. Las distancias que existen y los pocos agentes que colaboran en nuestras parroquias, porque son los mismos que están en el coro, que son ministros, que son catequistas, etcétera, etcétera. En cuanto a lo digital, pues cómo hacer para llevar el evangelio a los medios de comunicación y a las redes sociales sin diluir lo que es en realidad el evangelio. En cuanto a los padres de familia, pues formarlos y tener también una conversión pastoral, pero también al mismo tiempo personal, dentro de los desafíos que tenemos. Y proponemos, pues bueno, quitar prejuicios, aceptar a los demás como son, tener diferentes itinerarios de formación de la iniciación a la vida cristiana según los interlocutores que tengamos, tener una mentalidad abierta y al mismo tiempo flexible, y perder el miedo al fracaso pastoral, es decir, perder el miedo al cambio. En cuestión de, permítanme un segundito, en cuestión de los agentes de pastoral, pues a nivel parroquial, en la comunidad, no hay espacios para la familia, lo que nos decía en la comunidad parroquial, pues no hay espacios para la familia, como nos decían en la iluminación, espacios como tal, porque pues hacemos esas, nos decía el padre, misa con niños, misa para adultos, etcétera, etcétera, ¿no? También en cuanto a los agentes, pues en muchas comunidades seguimos trabajando en ese trabajo departamental. Yo soy catequista, yo no soy litúrgica, etcétera, etcétera, ¿no? La formación que se da pues es muy variada y muy cambiable, entonces hay que también, esa es una de las realidades. ¿Qué proponemos? Proponemos el cambio de mentalidad sobre estos temas, la formación para la vida, no solamente para el momento de recibir un sacramento, sino que sea una formación para la vida, tanto para papás como para padrinos. Y proponemos renovar nosotros de manera personal ese amor de Dios, recordar que nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Necesitamos renovar nosotros ese amor para poder ayudar a renovar a los demás. Tomar decisiones en la práctica de la vivencia de la fe e invitar al acercamiento que hay de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y la propuesta, pues bueno, sanción para quien no cumpla con los requisitos, pero que al mismo tiempo haya flexibilidad para recibir los sacramentos. Y por último, permítame todavía. Y en cuanto a la transversalidad, nos tocó sobre los colegios católicos, colegios de inspiración católica y escuelas. Ahí veíamos en la realidad que en muchos lugares falta que haya una mayor vinculación entre la formación en los colegios como en la comunidad parroquial. En algunos pues la fe se presenta de una manera muy violenta y pues existe apertura de los colegios, o que exista más bien apertura de los colegios o de las escuelas en estas tres instituciones, lo que es la familia, la iglesia y la educación. ¿Cuál es el reto? Pues presentar la fe de una manera más orgánica, y la propuesta es que haya mayor acompañamiento de manera personalizada y que la formación sea organizada. Y como equipo proponemos que se haga un equipo de esto que estuvimos trabajando para que se estudie y que haga de todo lo que reflexionamos en las mesas de trabajo un concentrado de propósitos y lineamientos de trabajo. Y pues muy contentos por las exposiciones que nos iluminaron mucho y que nos van a servir para la vida. He dicho. Iluminaciones
Agradecemos también toda la reflexión sinodal de las mesas de trabajo. Nos llevamos muchísimo de este encuentro y también pues vamos a trabajar como Vicaría de Pastoral caminar en las tres fases que ustedes ven aquí. Tenemos una base de datos muy amplia con los 5 encuentros que vivieron en sus parroquias. Vamos a analizar esa información. Segundo encuentro, el encuentro de Caná, esos desafíos comunes, problemáticas, esperanzas, anhelos que tienen en sus decanatos en la segunda fase. Y esta tercera y última, pues la Asamblea Diocesana de Pastoral. Estos 4 temas que nos han iluminado muchísimo, también arroja toda una base de datos que es su reflexión y que como iglesia hemos venido reflexionando. Si se apuesta ahora por los procesos, vamos a caminar en un proceso. No solamente la asamblea y ya no tiene nada que ver la asamblea con lo que va a seguir, no, claro que tiene que ver. Entonces, en primer lugar, pues una de las finalidades de nuestra ADP, de nuestra Asamblea Diocesana de Pastoral, es ampliar el paradigma de la iniciación a la vida cristiana a toda la pastoral de la diócesis. No solamente los catequistas, las catequistas, sino toda la pastoral de la diócesis tiene que tener este estilo catecumenal. Queremos, ¿cuál es nuestra tarea entonces? La tarea de todos es ser y hacer discípulos misioneros. Pero yo tengo que serlo yo primero, como cura, ¿no? Ustedes como religiosas, ustedes como laicos, ser para ser. Ser para ser. Entonces, desde este estilo catecumenal, quiero ser discípulo del Señor, quiero ser misionero del Señor. Tenemos este nuevo paradigma de iniciación a la vida cristiana. Segundo, pues ante el cambio de época que lo vimos en esta primera fase, ¿se acuerdan? Ese cambio de una catequesis de antaño que ya no está funcionando y uno se da cuenta. Pero las catequistas recibieron la catequesis de antaño. Entonces repetimos lo que vivimos. Es un poquito como los papás, ¿verdad? Entonces, quiero educar a mi hijo como yo fui educado y no funciona, ¿verdad? No funciona. Pues lo mismo en la catequesis. Entonces, si voy a educar como yo fui educado en la catequesis, no te va a salir. Entonces, ante el cambio de época, necesitamos más que nunca el anuncio de Jesús que salva, unifica y de verdad pues nos hace hermanos, fraterniza. Entonces es desde este estilo sinodal de una horizontalidad de hermanos, cómo podemos sacar adelante de manera especial a la iglesia en este cambio de época. ¿Qué es lo que hizo que brincáramos a este nuevo cambio? El internet. Entonces no podemos satanizar el internet, al contrario, es decir, tenemos que usar el internet a nuestro favor. Ahorita vamos a presentar la página web oficial de nuestra diócesis. Hay que interactuar allí, como decía ahorita la hermana, sin diluir el evangelio, sino con toda la fuerza del evangelio. Y por último, ser una iglesia que celebra el misterio de Jesús en comunión, expresada en un directorio diocesano, de los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana, sin que te caiga el canon, como dijo la madre ahorita, ¿no? Entonces, ahí, esa comunión hemos de expresarla en un directorio diocesano para los 3 sacramentos: bautismo, confirmación, primera comunión. Ahí va a estar expresada la comunión de la iglesia que hemos venido reflexionando en estas 3 fases. Entonces el trabajo es amplio, queremos hacer de manera especial un estudio sinodal también, de consulta, ahora también a los especialistas y ustedes también catequistas, movimientos, en esa transversalidad, pues hacer el estudio, por ejemplo, en el aspecto espiritual del bautismo, en el aspecto canónico, en el aspecto también catequético, formativo. Entonces vamos hacia allá, vamos hacia este directorio. Entonces, de manera especial, pues ha sido una luz de nuestro Señor Obispo que nos encamina y nos va guiando. Es el pastor de la diócesis, él es el que nos guía y por tanto quiero pues de manera especial pues agradecer esta luz, esta iluminación también de nuestro Señor Obispo que nos ayuda a caminar sinodalmente. Si se dan cuenta, estuvo en una mesa como otro más, ¿no? La mesa 28 y como estuviste en la 15, yo en la 20 o así. Entonces, en esa sinodalidad de la iglesia. Entonces, si se dan cuenta, wow, ¿no?
Ese es el caminar de la iglesia ahora. Entonces, pues, caminemos juntos y con esto, pues, vamos cerrando. Yo sí quisiera, por último, presentar la página web. Está